Saludos estimados estudiantes, sean bienvenidos al módulo de Deontología de la Universidad Benito Juárez, como parte de sus programas académicos. Esta semana es la primera, mi nombre es Marcelo Mercado y seré su guía en esta y las siguientes semanas. El tema de la semana 1 es la introducción de los conceptos claves para el estudio de la deontología. Como anticipamos, en esta semana veremos los conceptos claves de la ética, la moral, la costumbre, filosofía, leyes y otros que nos permitan abordar de manera sistemática el tema de la deontología y sus aplicaciones y situaciones personales y profesionales. Esto quiere decir que vamos a dar conceptos generales de los temas relacionados a la deontología. Esto para tener una visión o intentar tener una visión en común para poder avanzar con los temas. Efectivamente, estas son unas de las opciones. La filosofía, como ustedes saben bien, tiene diversos temas y diversas acepciones. Cada persona tiene sus conceptos y cada persona también sigue ciertos autores y ciertas líneas en las que se producen divergencias respecto a los conceptos, temas, etc. No estoy diciendo que esta sea la verdadera y la única interpretación, simplemente es una manera de que podemos intentar construir un lenguaje común para avanzar. Las metas de esta semana tendremos, como ya se les dijo, que comprender y conocer los conceptos de la filosofía, la moral, la ética, costumbres y leyes. Estos los utilizaremos para aplicarlo en las siguientes semanas y también poder utilizarlos en situaciones concretas. Como les mencionaba, repito, no hay una acepción correcta ni una incorrecta. Esta es una manera de intentar generar un lenguaje en común que puede que no sea satisfactoria o no, pero por lo menos podríamos intentar construir un conocimiento a partir de eso y cada quien después puede sacar sus propias conclusiones. ¿Qué es la filosofía? Es el amor por el saber. Su etimología proviene del griego, de los términos filos y sofos. Filos, conocimiento, y sofos, amor. ¿Qué involucra esto? Un amor por el conocimiento, una búsqueda implacable de las respuestas de la vida, la existencia y el universo. ¿Para qué sirve la filosofía? Para responder, o hacer el mejor intento por responder a las grandes preguntas de la vida. ¿Por qué estamos aquí? ¿Para qué estamos aquí? ¿Cuál es nuestro fin? Etcétera. Hay una infinidad de preguntas que tienen una infinidad de respuestas y otro tanto de preguntas que no tienen una respuesta. Ahora, en muchos casos la teología es bastante parecida a la filosofía, pero esta está basada en la fe, es decir, tenemos una creencia en un concepto, en un ser superior, en una sabiduría superior, basada en este concepto que es la fe, que es, si bien no se puede decir que es un conocimiento, es más algo interno, es una cuestión de confianza. No sé cómo más ponerlo en la fe, pero en fin, la filosofía está basada en unas respuestas después de un razonamiento científico utilizando ciertos conceptos, como lo ponían algunos filósofos, con la duda razonable de construir un concepto y buscar las salidas y buscar nuestras respuestas. La fe involucra una aceptación de un poder superior, de una sabiduría superior. Puede que tengan puntos en común, pero también tienen puntos en divergencia. Ahora, entramos a lo que es nuestra materia. ¿Qué es la ética? La ética es la ciencia o disciplina de la filosofía dedicada al estudio de la moral. ¿Qué hace esto? Vemos y determinamos en pocas palabras qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es bueno para una persona, qué es bueno para una sociedad, qué es malo para una persona, qué es malo para una sociedad. Esta rama se dedica al estudio de eso. Se dedica a estudiar el bien y el mal del comportamiento. En este caso, el comportamiento humano. El término proviene de ethos, que significa camino, proveniente del griego, que quiere decir camino, la ruta que uno tiene que seguir. Es bastante similar al término del derecho. El derecho involucra un camino recto.
Ahora, entramos a qué es la moral. La moral son las normas, las costumbres, pautas y otras que regulan la actuación del ser humano. Es decir, ya serían consideradas indicativos que rigen nuestro comportamiento como personas dentro de una determinada sociedad. Es decir, qué se espera de nuestra actuación, qué es lo que se espera que hagamos, que no hagamos, cómo lo hagamos, cómo no lo hacemos. Y viene del latín moris, que significa costumbre. Ahora, la ética y la moral son lo mismo. Dependen de qué corrientes, qué posturas uno adapte, pueden encontrar situaciones en las que conviene tomarlas como un término y situaciones en las que conviene tomarla como otro término. Pero en este caso vamos a jugar un poco con ambas acepciones. Tienen en común el comportamiento de la persona. La ética y la moral se dedican a trabajar sobre el comportamiento de una persona en una sociedad. ¿Por qué? Porque la persona en primer lugar es un ser gregario y en segundo lugar el comportamiento de una persona se convierte en irrelevante cuando no tiene a otras personas con las cuales actuar. ¿Por qué? Porque no afecta sus acciones. Ahora, ¿cuáles son las diferencias? Actualmente uno es el objeto de estudio y el otro es el método o ciencia que lo estudia. El objeto de estudio es la ética. El método y la ciencia sería la moral. Ahora, ¿qué es una costumbre? Todos escuchamos, pues, hemos hecho esto por costumbre o es una costumbre realizar tal acción en determinado periodo de tiempo. Es algo que se reproduce de forma continua y constante en una persona o grupo de personas. Como mencionamos, es algo que se produce en sociedad. Una costumbre es algo tan sencillo como utilizar ropa, no salir desnudos a la calle. Otra costumbre sería saludar cuando uno entra a una habitación con personas. Y en sí, tenemos una serie de pautas que las vamos generando porque tienen una serie de repeticiones que se producen a lo largo del tiempo. ¿Para qué sirve? Para establecer patrones de conducta en grupos o individuos. Como hemos mencionado, puede ser una costumbre el no matar a alguien. Es una práctica que se produce y se forma un patrón, es un respeto a la vida que se va reproduciendo generación tras generación, constantemente. Ahora, ¿cómo se forma esto? Se forma mediante la repetición y la aceptación por parte del individuo. Una costumbre no es una costumbre si es una acción única, es decir, si algún día decidimos levantarnos y ir a nuestros trabajos saltando un pie. Perdón por el ejemplo absurdo, pero bueno, es una manera de explicar. Después está la aceptación por parte del individuo. Esto es importante porque la conducta tiene que ser interiorizada a la persona. Si una persona no quiere aceptar una costumbre, salvo que sea coercionada, no va a ser acatada. Y pongamos, por ejemplo, la costumbre de lavarse los dientes. Si una persona no quiere lavarse los dientes, no hay una manera efectiva de que alguien le obligue a hacerlo. Pasamos al aspecto de las leyes. ¿Qué es una ley? Todos hemos escuchado hablar de una ley, todos vivimos en estados modernos que en mayor o menor medida se rigen por el concepto del dominio de la ley. Es un mandato exigible por una sociedad y un gobierno. Es un mandato de hacer o no hacer algo que tiene la capacidad de ser exigido universalmente por la fuerza pública. ¿Para qué sirve? Exactamente para establecer los límites a la actuación del individuo en la sociedad y que se puede exigir una responsabilidad para la actuación del mismo. ¿Cómo se forma? Esto es una manera un poco reducida de hacerlo, puesto que cada país, cada región, tiene diversas maneras de hacer su proceso legislativo, pero básicamente involucra la introducción de un anteproyecto o de una idea que se quiere legislar que pase por todo un proceso en la Cámara Legislativa mayormente, hasta que llega un punto en el que se la promulga y se la publica. ¿Por qué se la publica? Porque tiene que ser de conocimiento público para recién ser exigible su cumplimiento.
Ahora, podemos ver que en conclusión que mientras que la filosofía busca responder a las grandes preguntas de la vida, la ética, la moral, la costumbre, las leyes buscan responder y dictaminar sobre el correcto actuar del ser humano en sus actividades individuales y como miembro de un grupo, trabajo, familia, amigos y otros. ¿Qué quiere decir esto? La filosofía es una cosa maravillosa que responde a la necesidad y a la curiosidad del ser humano para satisfacer sus dudas. Nunca somos la única especie que se pregunta acerca de nuestra razón de existencia y nuestra finalidad de la existencia. A eso se dedica la filosofía. Mientras que ya estos otros términos están más enfocados a determinar cómo es que debemos actuar dentro de nuestras sociedades. ¿Por qué? Porque toda sociedad necesita de ciertas pautas, porque si no sería una vida en la anomia en la cual cada uno hace lo que se le antoja. Sería actuar bajo la visión de que el hombre es lobo de hombre y que solo imperaría el criterio de la fuerza o la violencia. En la siguiente semana vamos a ver y trabajar el tema de la deontología y cómo se aborda el tema del comportamiento del individuo en la sociedad. Les agradezco mucho su atención. Hasta la siguiente semana.